Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Le doy la bienvenida a una nueva emisión de este espacio informativo. Yo soy Joaquín Tapia Arenas y desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras le traemos esta producción semanal que es elaborada en conjunto con una comprometida red de corresponsales en la región, a quienes enviamos un afectuoso saludo, al igual que a las radioemisoras y distintos espacios de comunicación que ayudan a amplificar y difundir esta producción colaborativa, donde compartimos información del trabajo organizativo por la defensa de la vida y la construcción de alternativas de resistencia desde los distintos territorios de la región mesoamericana. De inmediato le comparto los titulares de la emisión 917 correspondientes para esta semana. En Panamá, marcha del 22 de mayo, entre la protesta social y el silencio mediático. En Nicaragua, presentan al líder indígena Brooklyn Rivera en estado agonizante a casi 3 años de su detención. En México, colectivo Sembrando Raíces, espacio itinerante, el acceso a los derechos culturales en Coatepec, Veracruz. En Guatemala, de la ambición capitalista a la canasta básica. En El Salvador, denuncian autoritarismo y deterioro social tras 7 años de gobierno de Bukele. En Latinoamérica, la defensa de los derechos humanos de las mujeres migrantes es clave para garantizar una migración digna, segura y libre de violencia. En Guatemala, aquí pasó algo, el asesinato de Oliverio Castañeda de León. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. Ante la amenaza de la reactivación de la minería en el país, entre otros proyectos de muerte, se realizó la semana pasada una gran protesta social donde se denunciaron los riesgos para la vida, para las comunidades rurales y para el acceso sostenible al agua. Por otro lado, la agenda mediática nacional priorizaba la visita a Panamá en esos mismos días de la infame María Corina Machado, la misma que pidió una invasión a su propio país Venezuela y la que le regaló el Nobel de la Paz al criminal de guerra Donald Trump. Al respecto nos reporta Dania Betsy Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. El pasado 22 de mayo, cientos de ciudadanos y diversas organizaciones sociales de Panamá participaron en una marcha para expresar su rechazo a proyectos considerados una amenaza ambiental y social, entre ellos el embalse Río Indio y la posible reapertura de la actividad minera en el país. Las protestas reunieron a organizaciones ecologistas, comunidades campesinas provenientes principalmente de las provincias de Colón y Coclé, estudiantes, sindicatos y ciudadanos independientes, quienes denunciaron que ambos proyectos representan riesgos para los recursos naturales, las comunidades rurales y el acceso sostenible al agua. Sin embargo, llamó la atención la escasa cobertura brindada por los medios tradicionales nacionales, lo que ha generado cuestionamientos y suspicacias, especialmente considerando las denuncias de represión y criminalización que han enfrentado manifestantes en movilizaciones anteriores. Esta situación contrasta con la amplia atención mediática otorgada a la reciente visita de María Corina Machado a Panamá, quien pudo realizar una concentración con ciudadanos venezolanos residentes en el país, además de ser recibida en la Asamblea Nacional y sostener una reunión con el presidente José Raúl Mulino. Escuchemos declaraciones de Marco Llorente de la Secretaría de Prensa de la Federación Unitaria de la Clase Trabajadora FUCLAT. La marcha del viernes 22 de mayo deja un mensaje claro al gobierno de turno, que este pueblo panameño que ama esta nación, esos patriotas, han dicho claramente de que aquí no a la mina. Quiero resaltar algo y mencionar algo. A pesar de la lluvia que se estaba dando el 22 de mayo, las personas salieron a marchar y marcharon de la iglesia del Carmen hasta la Plaza 5 de Mayo. Pero la percepción de este pueblo es que los medios tradicionales prácticamente no dieron cobertura a esta marcha donde el pueblo está expresando todo el descontento que hay.
Y realmente el pueblo tiene la percepción de que se dio un cerco mediático. Y tienen en claro que con la actividad de Corina Machado, hablándolo de la parte de que los medios sí le dieron una cobertura a esto. Y pensaron que con esta actividad iban a lograr tapar la protesta del pueblo panameño. Y hay que resaltar algo acá, que los medios nuevamente, estos medios tradicionales, le han dado la espalda a este pueblo. Y hay un descontento social que cada día crece más por estas acciones que se están dando, de estos cercos mediáticos, por llamarlo así, porque así es la percepción del pueblo realmente. Esa es la percepción de que hay un cerco mediático que se está dando para no dejar visualizar las actividades que hoy se están dando. Los medios tradicionales, los periodistas, influencers y todo aquel que está en contra de este pueblo, tarde o temprano va a pagar las consecuencias. Están jugando con fuego, están tirando el boomerang y el boomerang regresa. Así que tengan mucho cuidado con esto. Hay que tener cuidado con esto cuando uno desinforma más bien en vez de llevar veracidad a este pueblo panameño. Quiero cerrar y resaltar el trabajo de los periodistas alternativos, de los medios alternativos, que si bien es cierto, muchas personas se enteraron a través de las redes sociales, de lo que hicieron el en vivo en aquel momento, y se acerca otra actividad. Y crean de que el pueblo va a seguir saliendo a la calle cada vez más. El debate sobre qué hechos reciben visibilidad y cuáles permanecen al margen vuelve a poner sobre la mesa el papel de los medios de comunicación en la construcción de la opinión pública. Para distintos sectores sociales, las luchas ambientales y comunitarias merecen ser escuchadas y ocupar un espacio dentro de la agenda nacional. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. La justicia no es un lujo, es tu derecho. No debe depender del poder, el dinero o tu apellido. La justicia independiente te da la seguridad de vivir en una sociedad donde las reglas son las mismas para todas las personas, donde nadie está por encima de la ley y donde podemos aspirar a un futuro con bienestar y prosperidad real. Pero el tejido de la justicia debe fortalecerse, y en eso todos y todas jugamos un papel. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En Nicaragua. El miércoles 27 de mayo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo divulgaron en medios oficialistas imágenes del estado de salud en que se encuentra el líder indígena misquito de 73 años de edad, Brooklyn Rivera, quien aparece en agonía y conectado a un respirador. A través del Ministerio del Interior, el régimen Ortega Murillo emitió un comunicado con una cronología de la atención que le han brindado al líder indígena desde su detención el 29 de septiembre de 2023, en que fue llevado al sistema penitenciario en Managua. Sin embargo, su hija, Tinisca Rivera, rechazó el comunicado del régimen y denunció que la condición grave en que se encuentra su padre se debe a las malas condiciones y el aislamiento al que ha sido sometido durante casi 3 años de su detención. El comunicado del régimen señala que Brooklyn presenta múltiples padecimientos de salud debido a condiciones previas a su detención, lo cual es falso, dijo su hija, quien agregó que su padre se encontraba en perfectas condiciones de salud cuando fue secuestrado por la policía del régimen en septiembre de 2023. En tanto, la defensora indígena Anexa Alfred también responsabilizó al régimen por la crítica situación de salud de Brooklyn y pidió la presencia de la familia, médicos independientes y abogados para ver su situación. Cuando lo secuestraron y se lo llevaron, vimos un hombre que se valía por sí mismo. Él no presentaba condiciones de salud a la cual alega hoy la dictadura. Él salió valiéndose por sí mismo. Era un hombre fuerte, o sea, acababa de estar en los Estados Unidos, había estado ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, una persona que se valía por sí mismo, se movilizaba, estaba en condiciones óptimas de salud.
la lectura que tenemos, y es como ha sucedido, es desde que se lo llevaron, lo pusieron en condiciones, que es una práctica que tiene la dictadura, de encerrar a las personas y dejarlos morir. Cuando ya están a punto de fallecer, los sacan, les dan atención médica, los mejoran y los regresan. Este es uno de los métodos de tortura que tiene la dictadura dentro de las cárceles de Nicaragua. Aquí es una prueba viviente de que a él ha estado sometido en un proceso de tortura prolongada por todo este tiempo, casi 3 años. Las condiciones que lo demuestran hoy es eso, demuestran cómo la dictadura lo ha mantenido en un proceso largo, agonizante, de tortura permanente físicamente, y que también es una tortura que se hace extensivo a las familias, a las comunidades y a las personas que hemos estado ahí pidiendo la prueba de vida y la libertad inmediata, la libertad inmediata sin condición. Hoy no están presentando una prueba de vida, hoy están demostrando, están probando cómo han sido capaces de deteriorar sus condiciones de salud de tal manera que se configuran todas las violaciones de derechos humanos fundamentales. Aquí está probando la dictadura todas las violaciones, las flagrantes violaciones a sus derechos humanos fundamentales. Temíamos esto porque la dictadura se negaba a demostrar, o sea, la prueba que la libertad sin condición que se venía pidiendo desde el día en que fue secuestrado. Todos los organismos de derechos humanos se pronunciaron. La Comisión Interamericana emitió medidas cautelares, la Corte Interamericana las medidas provisionales, la Oficina del Alto Comisionado en el mecanismo de seguimiento siempre pidió la libertad inmediata, dado las condiciones en las que se lo habían llevado. Lo mismo el grupo de expertos sobre derechos humanos para Nicaragua, el grupo de desaparición forzada recientemente que tuvo información y dijo que temían que haya muerto bajo custodia del Estado de Nicaragua. Hoy lo que me demuestran es la manera en que lo han torturado durante estos 3 años, pero no me dan una prueba de vida. Para mí esa no es una prueba de vida. Yo no puedo creer en esas figuras que aparecen otros actores. A mí, para yo poder realmente creer, tiene que ser, deben de permitirle el acceso a la familia. Abogados, a médicos independientes, a los organismos internacionales que han estado pidiendo tener acceso. Brooklyn Rivera fue detenido en su casa en Bilwi, Puerto Cabezas, en el Caribe Norte, por haber ingresado a Nicaragua por sitios no autorizados, debido a que el régimen le impidió regresar al país, luego que denunció las graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas nicaragüenses en un foro de Naciones Unidas en abril de 2023. Desde su detención, la familia denunció que se encontraba desaparecido porque no les daban ninguna información sobre su paradero, lo cual motivó una campaña internacional para exigir al régimen su liberación, y fue hasta el miércoles 27 de mayo de 2026 que presentaron al preso político en estado agonizante en la cama de un hospital de Managua, donde permanece detenido. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. ¿Alguna vez has sentido que la justicia no es igual para todas las personas? Que depende de tener palancas, dinero o amistades poderosas e influyentes. No solo te pasa a ti, muchas personas lo sienten igual y con razón. Las noticias nos muestran historias en las cuales el sistema no siempre cumple. Pero, ¿y si te dijéramos que la justicia puede ser diferente? Que la justicia puede ser honesta y abierta, sin privilegios ni influencias de poder. Eso es lo que podemos tejer juntas y juntos. Con esta visión nació Hilos de la Justicia, una campaña de organizaciones de la sociedad civil, juezas, jueces y jóvenes de Centroamérica que creemos en una justicia independiente como base de las sociedades que queremos. Juntos tejemos desde nuestras acciones del día a día los hilos que fortalecen la justicia independiente. Porque la justicia no se limita a los juzgados. Tejamos una justicia que proteja y abrigue los derechos de todas las personas. ¿Te apuntas? Para más información, visite el sitio hilosdelajusticia.com. Esta campaña es posible gracias al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, Fundación para el Debido Proceso DPLF,
Plataforma Internacional contra la Impunidad, Programa JOTAI, Actuando Juntas Guatemala, Federación Centroamericana de la Judicatura, FECAJUD, Comisión Internacional de Juristas y esta emisora. En México. El ejido Pacho Viejo en Coatepec, Veracruz, se enfrenta a discriminación, estigmatización y criminalización de las juventudes al ser una comunidad que se desdibuja al relacionarla directamente con la cárcel que alberga, uno de los centros de readaptación social conocido como Cerezos más grandes del estado de Veracruz, por lo que no hay un reconocimiento y visibilización del ejido como una comunidad viva, con historias, conocimientos y sentires que merecen ser compartidos. Ante este contexto nace el colectivo Sembrando Raíces, Espacio Itinerante, el cual busca promover el acceso a diversas expresiones culturales que permitan reconocer, fortalecer y reflejar sus identidades, un espacio donde la creatividad florece y donde cada voz tiene valor. Pasamos al detalle con Ana Salgado desde Radio Sinaca en México. Ruth Levy López Ramírez forma parte de Sembrando Raíces, Espacio Itinerante, un colectivo que promueve los derechos culturales entre la población que habita el ejido de Pacho Viejo, Coatepec, Veracruz. En voz de ella, nos compartirá cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta este territorio. Creo que en la comunidad nos hemos enfrentado al olvido. Creo que es una de las violencias más fuertes del Estado y que nos han desdibujado como comunidad. Tenemos una problemática que albergamos uno de los cerezos más grandes del estado de Veracruz, en el centro de la comunidad, y pues la propia comunidad se ha visto en proceso de estigmatización y criminalización de las propias juventudes. A partir de ello se ha creado una narrativa a través de los medios digitales que no nos ven como una comunidad, sino solamente como la cárcel de Pacho Viejo. Entonces, pues a partir de ello, creemos que también todos en la comunidad tenemos las ganas de que se nos vea contar nuestras historias de otras formas y vernos como una comunidad, porque estos procesos nos han afectado al punto de que no hay parques a los cuales podamos acercarnos, no hay una casa de cultura, no hay talleres de acceso para los jóvenes que no tenga de por medio a lo mejor un costo muy elevado. ¿Cómo surge esta iniciativa? El colectivo surge desde las necesidades entre los compas. Surgió en una plática en donde decíamos que nos gustaría empezar a tomar talleres o actividades en nuestra comunidad, pero nunca se nos dio. Entonces empezó con esta semillita de curiosear por qué no se nos podía a nosotros permitir como comunidad tomar un taller de acceso cultural. Así comenzó el colectivo, es nacido y crecido en el ejido Pacho Viejo. Trabajamos únicamente con la comunidad porque creemos que no podemos defender lo que no conocemos, entonces qué mejor que empezar con nuestro propio territorio a crear estos espacios de derechos culturales y accesos dignos para nosotros. ¿Cuáles son algunas de las actividades que han llevado a cabo? Nos estamos enfocando en la realización de murales comunitarios. También nos hemos enfocado un poquito en la muestra de cine como una herramienta no tan invasiva y que nos puede permitir también acercarnos a nuestras propias narrativas desde lo audiovisual y sentirnos identificados a partir de eso. Cuando iniciamos las actividades, la verdad es que empezamos preguntando qué teníamos, ¿no? Y qué era posible a lo mejor como compartir para que también se hiciera una actividad comunal, ¿no? Y que también la población, la comunidad se sintiera parte de lo que estamos haciendo, no solamente como ser intrusos. Y uno de los retos que pensábamos que íbamos a tener es que pensamos que no iba a llegar nadie. En la primera muestra de cine que hicimos, dijimos, bueno, sí, está bien, si no llegan, está bien, esto es parte del proceso, pero la verdad es que nos sorprendió muchísimo porque hay una muy buena respuesta de la comunidad y de muchísimo joven. La primera muestra de cine, pues pensamos que si no era posible que llegaran, pues íbamos a buscar otras estrategias. ¿Qué mensaje compartirías a la audiencia sobre el poder de las comunidades organizadas? Creo que es importante cuando las comunidades nos organizamos y tenemos
pues estas iniciativas de crear nuestros propios accesos dignos. Cuando no hay una respuesta del Estado, creo que la comunidad crea sus propias estrategias para poder darnos estas vidas y futuros dignos que merecen las infancias, juventudes y pues todos quienes formamos parte de la comunidad, y que este proceso salga propio de quienes vivimos ahí. Una vez me dijeron, Don Rey es habitante de la comunidad de Pacho Viejo, dijo, lo que no se da, lo que no se siembra. Y se me hizo muy poderoso porque a partir de pequeñas semillitas van creciendo como grandes frutos. Entonces hasta ahorita la verdad es que pues todos en la comunidad de Ejido hemos puesto pues la participación, el acompañamiento, y creo que también desde ahí pues se van construyendo estos espacios. Reportó Ana Salgado desde Radio Chinaca en Puebla, México, para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Garantizar la atención médica a todas las personas es una de las obligaciones del Estado. Esta debe cumplirse independientemente de la situación migratoria de quienes requieran estos cuidados. Los servicios de salud deben ser accesibles y aceptables. Deben contemplar la diversidad cultural de las personas en situación de movilidad humana, respetando sus creencias, idioma y demás factores que pudieran devenir en situaciones discriminatorias. Los estados están obligados a garantizar la disponibilidad y accesibilidad a campañas de salud pública, tomando en cuenta, además, las condiciones de los procesos de movilidad y la vulnerabilidad a contagios que existen en ellos. Es una responsabilidad de las autoridades sanitarias la creación de espacios de capacitación y sensibilización de personal médico y administrativo en donde se prevengan situaciones discriminatorias que impidan el acceso al derecho a la salud. Te invitamos a promover espacios seguros con menos obstáculos para el acceso a una salud humana digna y libre de discriminación. En Guatemala. Desde el genocidio sionista perpetrado por Israel en Cisjordania, la invasión a países petroleros y las guerras en Europa, la ama de casa Lilian de Pineda nos comenta cómo eso le ha afectado en la canasta básica alimentaria y ampliada en Guatemala en los últimos 3 años. El analista Juan Carlos Pérez nos ilustra de manera explícita la diferencia entre canasta básica ampliada y canasta básica alimentaria y cómo afecta la economía en la sociedad guatemalteca en las zonas urbanas y en el campo. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Guatemala. Lilian, muchas gracias. Quisiera que se pudiera presentar con nosotros y comentarnos qué piensa de lo que está afectando la canasta básica en su familia. Buenos días, mi nombre es Lilian de Pineda. Muchas gracias por el espacio. Quisiera comentar lo que vivo como ama de casa, trabajadora. Somos 4 integrantes de mi familia. Nos hemos dado cuenta cómo subieron los precios de la canasta básica alimentaria y ampliada. Somos una familia que tratamos de informarnos por medio de las noticias y vemos con preocupación cómo los intereses sionistas de Israel, Estados Unidos y gran mayoría de países europeos, con su avaricia, alimentaron el genocidio en Gaza y actualmente una guerra desproporcionada por el petróleo venezolano y del Medio Oriente, situación que afecta a Guatemala, principalmente la clase baja o popular. Haciendo números con mi familia, por lo menos tendríamos que tener un presupuesto de unos 8,000 aproximadamente. Tenemos gastos diarios de buses, gasolina, alimentación, vestuario, medicamentos que muchas veces nos toca que comprar a un costo elevado. Lo más preocupante para mí es el transporte urbano. No es vida tener que madrugar para poder abordar el bus a las 4 de la mañana y evitar el congestionamiento y ver saturadas las calles del tráfico de todos los días para estar a tiempo en mi trabajo. Por eso es importante conocer los programas de gobierno que presentan los partidos políticos
en los procesos electorales. Las malas decisiones nos afectan a todos y en un país como Guatemala nos afecta principalmente a las mujeres, que hemos tenido poco acceso a la educación y a los espacios de trabajo. Una mano, un alivio, la vida es jodida, compadres sin pesos, compadres sin plata. Este tema es más importante de lo que aparenta, porque nos afecta directamente a todos los guatemaltecos, especialmente a las jefas y jefes de familia que cada mes tienen que buscar la forma de cómo llegar a fin de mes. La diferencia entre la canasta básica alimentaria y la canasta básica ampliada responde a la situación de carencia económica en el país. Pues la canasta básica alimentaria es exactamente lo que dice su nombre, es un conjunto de alimentos que constituyen el mínimo necesario para cubrir las necesidades energéticas y nutricionales de una familia. En Guatemala, esta canasta incluye 66 productos alimenticios fundamentales, como el maíz, el frijol, el arroz, azúcar, leche, huevos, carne, entre otros alimentos básicos que toda familia necesita para alimentarse bien. Ahora la canasta básica ampliada va mucho más allá y aquí es donde muchas personas se confunden. Esta canasta básica ampliada incluye todos los alimentos que ya mencionamos, pero además incorpora otros gastos absolutamente esenciales que toda la familia necesita para vivir dignamente, tales como vivienda con su renta o pago de hipotecas, servicios básicos como agua, luz, transporte para ir al trabajo, a la escuela, salud con medicamentos y consultas médicas, educación para los niños y las niñas y otros servicios básicos que no pueden faltar. Perro que busca las obras debajo del puente. Ay, el desempleado. ¿Y por qué importa tanto esta diferencia? Con números concretos se nota esa importancia. En los datos más recientes y oficiales, que son de enero del 2025, en una zona urbana la canasta básica alimentaria tiene un valor de más o menos 904.63 quetzales mensuales, mientras que la canasta ampliada es de 2.190 por cápita. Si hacemos esas cuentas es más del doble. En una zona rural la diferencia es aún más dramática, ya que la canasta básica alimentaria está por 699.17 contra 1.375.97 por cada miembro de la familia. O sea, la canasta básica alimentaria nos dice cuánto cuesta alimentarnos mínimamente, pero la canasta ampliada nos muestra el costo de la vida real que enfrentan las familias guatemaltecas cada mes, y esto tiene implicaciones importantes para todos y todas. Cuando los sindicatos negocian salarios mínimos, cuando el gobierno diseña políticas contra la pobreza, cuando hablamos de inflación y de cómo suben los precios, tenemos que saber de qué canasta estamos hablando, porque si solo miramos la canasta alimentaria, estamos ignorando que las familias también necesitan pagar renta, pagar el transporte, pagar medicinas y la escuela y colegios de los hijos. Para las familias guatemaltecas, especialmente las que viven por la línea de pobreza, esta diferencia es brutal, ya que podrían alimentarse con la canasta básica, pero no logran solventar todos los demás gastos esenciales que requiere una familia. Entonces ahí está el problema de fondo de la pobreza en Guatemala. No es solo que la gente no tenga que comer, tampoco les alcanza para todo lo demás. Por eso cuando se escucha en las noticias que se actualizó el precio de la canasta, es muy importante preguntar, ¿se refiere a la canasta básica alimentaria o se refiere a la canasta ampliada? Porque son dos realidades económicas muy diferentes. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala, Herbert Reyes. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. ¿En qué me beneficia que la justicia sea independiente? Supongamos que te despiden sin razón
o que te discriminan, o que estás sufriendo violencia, o que te acusan de haber cometido un delito. En cualquier proceso judicial queremos que quien nos juzgue no sufra presiones de ningún tipo y que se respeten nuestros derechos. La independencia judicial nos importa, porque es la que garantiza que la justicia sea igual para todas las personas, sin mirar nuestro apellido, dinero o el puesto que tengamos. Somos parte del tejido de la justicia. Tu hilo cuenta. Conoce más en hilosdelajusticia.com. Este es un mensaje de la campaña Hilos de la Justicia y esta emisora. En El Salvador. El Bloque de Resistencia y Rebeldía, BRP, es una coalición salvadoreña de organizaciones sociales, sindicales, feministas y comunitarias. El movimiento se creó en 2020 surgiendo como un esfuerzo articulado de oposición social para agrupar a los sectores populares frente a las políticas gubernamentales, el deterioro democrático y el régimen de excepción instalado por Bukele desde finales de marzo de 2022. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, BRP, presentó esta semana un balance sobre los 7 años de gestión de Nayib Bukele al frente del Ejecutivo en El Salvador. La organización señaló que los 5 años de su primer mandato y los 2 años posteriores a una elección inconstitucional han estado marcados por un deterioro democrático, económico y social. Francisco Parada, del BRP, afirmó que en El Salvador existe un creciente autoritarismo impulsado por un clan empresarial y familiar aliado con sectores de la oligarquía. En el país se ha consolidado un régimen que persigue, reprime y encarcela a la oposición política, concentrando el control de las principales instituciones del Estado, la Fiscalía General de la República, la Sala de lo Constitucional y otras entidades fueron utilizadas para garantizar la continuidad del proyecto oficialista y avalar la reelección presidencial que está prohibida en nuestra Constitución. Miles de personas permanecen encarceladas injustamente bajo un régimen de excepción convertido en política permanente desde hace ya 4 años. Con graves violaciones a los derechos humanos. Al mismo tiempo, investigaciones periodísticas y documentos fiscales han señalado que la política de seguridad del gobierno se sostiene mediante acuerdos de grupos criminales para reducir los homicidios. Parada sostuvo además que mientras el partido oficialista se mantiene en el poder, las condiciones de vida de la población continúan deteriorándose. Entre el 2019 y 2026, el costo de la vida aumentó un 30% y más de 138,000 personas cayeron en pobreza extrema. La población enfrenta desempleo, bajos salarios y el constante incremento de los precios de alimentos, energía, vivienda y servicios básicos. La educación pública retrocede, se redujo el número de escuelas, disminuyó la matrícula estudiantil, fueron despedidos más de 1,000 docentes y se eliminó el programa de alfabetización. En salud pública, el cierre de unidades de salud, la escasez de medicamentos, el despido de personal especializado y los avances de privatización afectan directamente a las mayorías populares. Junto al Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño, CONADESA, también presentó un balance de los 7 años de gobierno de Bukele, señalando que las decisiones gubernamentales han provocado un deterioro físico, mental y familiar en el sector salud. Erika de León señaló que los despidos en el Hospital Rosales también han afectado las oportunidades laborales de las y los trabajadores. Explicó que debido a las restricciones para reincorporarse a instituciones públicas, muchas empresas privadas les discriminan y únicamente les ofrecen el salario mínimo, pese a contar con doctorados y especialidades. Quedarse callado no es la opción para la clase trabajadora. Hay una serie de atropellos, hay una serie de violaciones a las leyes, no solo laborales, sino en su totalidad a las leyes que garantizan, protegen y defienden los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Hemos sido el gremio más sacrificado desde diciembre del 2024, pero me voy a referir a este diciembre 2025, en el que todo el pueblo fue testigo cómo las decisiones despiadadas de este grupo gobernante socavaron la vida y la salud de más de 2,000 trabajadores que laboraban en el Hospital Rosales. Aunado a esto, políticas como esta,
el gobierno se da la tarea de mandar órdenes, ¿verdad?, a todas las directrices, a todas las instituciones de salud, en el que aquí dicen que todo trabajador que estuvo laborando en cualquier otra institución de salud ya no puede volver a trabajar en ninguna otra institución pública. ¿Qué quiere decir eso? Doble crucifixión que nos están haciendo la clase trabajadora. No es posible que se giren este tipo de decisiones desde el Ejecutivo. Un trabajador, por ejemplo, que fue despedido en este diciembre del 2025 del Seguro Social ya no puede trabajar en ninguna otra institución del Estado por este tipo de malas políticas. Y agravando la situación, la empresa privada está tomando como referencia esta orden del Ejecutivo, que es despiadada. El día de ayer, nada menos, acompañé a unos trabajadores que fueron a dejar currículum a un hospital privado, y al solo saber que fueron de los suprimidos de plazas de instituciones de salud del Estado, les niegan la oportunidad. Y si no se los niegan, les ofrecen un salario de $408 a un profesional que se ha matado por sacar su carrera, que se ha esforzado por más de 10 años de experiencia a ganar ese tipo de salarios indignos. Este tipo de políticas es la que tenemos que nosotros de denunciar públicamente. Las organizaciones denunciaron que en El Salvador gobierna un régimen que favorece a los sectores más ricos del país e hicieron un llamado a la población a movilizarse para construir un país orientado al bienestar del pueblo salvadoreño. Es la información que nos llega desde Radio YSUCA en El Salvador. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Según datos del 2022 de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las mujeres en Costa Rica dedican el doble de horas que los hombres a los cuidados y al trabajo doméstico no remunerado. Esto limita su autonomía y oportunidades de estudio y trabajo. La igualdad empieza en casa. Redistribuyamos las labores del hogar. Nos queremos libres, felices y sin miedo. Un mensaje del Encuentro de Mujeres de la Economía Social Solidaria y el Programa de Economía Social Solidaria de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de Voces Nuestras y esta emisora. En Latinoamérica. Hace pocos días en Guatemala se realizó el encuentro de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, donde se reunieron defensoras de derechos humanos de la región, quienes acudieron en aras de fortalecer el movimiento, intercambiar experiencias y definir agendas políticas para la transformación social, así como la igualdad en favor de mujeres en movilidad. La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración trabaja desde el 2008 por una sociedad más justa, donde la migración sea una elección libre. Promueve políticas inclusivas, redes de apoyo y acciones que garanticen los derechos, la igualdad y la vida libre de violencias de mujeres, comunidades indígenas y personas migrantes en la frontera sur de Guatemala y México. Pasamos a escuchar la entrevista que realizaron Jennifer Ferrera y Georgina Monroy de CIMAC Noticias a Diana Damián Palencia, coordinadora de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración y directora de Formación y Capacitación. Diana Damián Palencia, coordinadora general de formación y capacitación en Chiapas y coordinadora en el sur de México de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración. ¿Para ti qué significa defender los derechos humanos en la frontera sur en la actualidad? Significa pues mucha energía, pero sobre todo energía, mucha estrategia para poder defender los derechos en un contexto lleno de dificultades, de complejidades, de inseguridad, ¿no? Sin embargo, creo que es una necesidad tan fuerte el hecho de defender los derechos de las mujeres, por ejemplo, en las migraciones, ¿no? Es una necesidad. ¿Por qué es importante hablar de mujeres en movilidad y no solo de migración? Bueno, es importante porque ya lo he dicho en otras entrevistas, pero es importante enfatizar
la migración se ha masculinizado porque en muchos años anteriores los hombres proveedores salían a buscar la comida afuera, ¿no? Las mujeres por el embarazo que quedaban en casa, etcétera, etcétera, o por otras circunstancias, ¿sí? Y este rol se quedó como muy establecido porque es un rol también cultural, un rol social, un rol político, ¿no? Y claramente el hablar de migración siempre se enfocaba hacia los migrantes, ¿no? O sea, ya desde la narrativa de los migrantes se masculinizaba completamente y el hecho de hablar de las mujeres es poner a las mujeres como actoras en un igual con los hombres, ¿no? Y decir, ellas también deciden migrar, ellas también proveen a sus familias, ellas también abrazan a sus familias, ¿no? Entonces, las mujeres también migran y no solo migran por seguir a su familia, sino migran porque deciden migrar, que por la necesidad de emigrar. Entonces, es importante visibilizar a las mujeres por esto, porque migran por muchos casos, pero también por la violencia, ¿no? Entonces, es importante decirlo y también es muy importante que en la migración siempre se hable de las mujeres en movilidad. ¿Para ti qué significa construir redes feministas desde la frontera? Mira, justamente porque las redes feministas casi no existen, ¿no? Entonces, el problema que siempre se ha visto es que las redes o las coaliciones o las organizaciones siempre son muy masculinizadas igualmente. Entonces, cuando decimos redes de mujeres, además de las dificultades para que las mujeres puedan organizarse, puedan ir a unas reuniones, puedan ser actoras políticas, ya eso es un logro, Entonces, crear redes en la frontera con mujeres de comunidades fronterizas, ¿verdad? Que no son académicas, que no tuvieron esas oportunidades, ¿no? Y que ellas mismas son agentes de cambio en sus propias comunidades. Esto es una cuestión maravillosa, como la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración. ¿Qué es lo que representa? Para las personas que tal vez no la conozcan, ¿qué es lo que representa? La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración justo visibiliza a las mujeres migrantes como actoras. Las pone en el lugar que deberían de haber estado desde hace mucho tiempo, ¿no? La red también promueve los derechos a migrar, pero también promueve los derechos a no migrar, a poderse quedar en sus lugares de origen y poder también organizarse para luchar por sus propios derechos a la educación, a la salud, a una economía con más calidad de vida para las mujeres, para sus hijas, o para ellas mismas, ¿verdad? Entonces, esta red mesoamericana esta red mesoamericana visibiliza a las mujeres, esta red mesoamericana organiza y acompaña a las mujeres en las migraciones en Mesoamérica. Esta red mesoamericana investiga y documenta. ¿Algún mensaje que quieras mandar? Bueno, un mensaje importantísimo es el no estigmatizar a las personas migrantes y a las mujeres menos, ¿sí? No pensar que porque emigraron es una mujer que es sexo servidora, porque siempre se piensa esto, ¿verdad? O porque emigró es una mujer que está coludida con el crimen organizado o que está unida a algo raro, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que nosotros atendemos en Chiapas, por ejemplo, en las casas de día, desde formación y capacitación, que es la organización que es parte de esta red mesoamericana, ¿sí? En la atención que damos a las mujeres, el 98% de todas las mujeres que atendemos son mujeres que solo quieren una oportunidad. Una oportunidad para comer, una oportunidad para trabajar, una oportunidad para vivir con mejor calidad de vida, ¿no? Y ese es el mensaje, no estigmaticemos, ¿no? Mejor les brindemos un vaso con agua, les tendamos la mano, ¿no? En la frontera sur de México, miles de mujeres migrantes enfrentan violencia institucional, precariedad y múltiples riesgos mientras sostienen redes de cuidado y supervivencia en medio de políticas de contención migratoria y militarización.
Esta fue una nota de Jennifer Farrera y Georgina Monroy de CIMAC Noticias, periodismo con perspectiva de género. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. El derecho a la educación es tan importante que se le otorga un objetivo: garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. El acceso a la educación es un medio indispensable para que las personas en situación de movilidad humana puedan realizar otros derechos humanos. Según los criterios de disponibilidad y accesibilidad, los estados son responsables por garantizar la existencia de programas educativos que sean accesibles para todas las personas. Existen múltiples barreras para que las personas en situación de movilidad humana puedan ejercer este derecho. Entre ellas, la falta de documentos apostillados o registros de nacimiento necesarios para su inscripción, dificultad para presentar requisitos que permitan validar sus años de estudios. Ambas suelen estar relacionadas con que los gobiernos de origen de estas personas son los perpetradores de la violencia y la persecución que los obliga a huir. Garantizar la disponibilidad y acceso a una educación de calidad es obligación de los estados, así como crear espacios para la integración en un sistema educativo libre de violencias. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan el derecho a la educación de las personas en situación de movilidad humana. En Guatemala. En el informativo mesoamericano Voces Nuestras compartimos los audios de la serie Aquí pasó algo, una serie sonora de Agencia Ocote que recorre lugares marcados por la violencia del conflicto armado interno en Guatemala. Cada episodio reconstruye lo que sucedió en las calles de Guatemala, en oficinas, en antiguos centros de detención y tortura, en destacamentos militares, donde la historia dejó huellas. El 20 de octubre de 1978, después de la manifestación para conmemorar la Revolución de 1944, Oliverio Castañeda de León fue asesinado en la entrada del Pasaje Rubio, en la concurrida Sexta Avenida de Ciudad de Guatemala. Castañeda de León era el presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Su asesinato sigue impune. Aquí pasó algo. Un recorrido sensorial por la memoria de Guatemala, producido por Ocote. En el centro histórico de la capital de Guatemala, sobre la peatonal Sexta Avenida que desemboca en la Plaza de la Constitución, está el Pasaje Rubio, un pasaje comercial inspirado en la Italia del siglo XVII. El edificio tiene 2 niveles, 4 balcones y un amplio portal de ingreso a los comercios. Según las imágenes de archivo y debido a las leyes de protección, el Pasaje Rubio no ha cambiado mucho desde su inauguración en 1930. En sus inicios, las ventanas de la fachada tenían marcos de madera y sobre los comercios del frente destacaban unos toldos metálicos que daban sombra. En el local de la entrada, frente a la Sexta Avenida, donde ahora, en 2023, hay una venta de donas, pasaron una zapatería, una sastrería y una joyería. Dentro del Pasaje Rubio está el legendario restaurante y bar El Portal, más conocido como El Portalito. Solían frecuentarlo escritores, artistas y políticos, como los expresidentes Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán, el escritor Miguel Ángel Asturias e incluso el Che Guevara. Pero no todo ha sido compras y festejos en el pasaje. El 20 de octubre de 1978, como todos los 20 de octubre desde que asumió el gobierno de Arévalo Bermejo, en Guatemala se realizó una manifestación para conmemorar la Revolución de 1944. Una revolución que significó el comienzo de un cambio político y social que pondría fin a las dictaduras militares. A la manifestación del 20 de octubre del 78 asistieron estudiantes y catedráticos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, alumnos de institutos públicos, trabajadores, miembros de organizaciones sindicales y de la sociedad civil.
Marcharon desde el Monumento al Trabajo en la Zona 5 hasta la Concha Acústica en el Parque Centenario. Al mediodía, cuando ya había terminado la manifestación, se escuchó una balacera. La gente corrió espantada. Aquí, en el ingreso del Pasaje Rubio, el líder estudiantil Oliverio Castañeda murió asesinado. Era el presidente de la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos. Si bajas la mirada, en el piso del ingreso, verás una placa de bronce en la que se lee: aquí fue vilmente asesinado el estudiante universitario Oliverio Castañeda de León. Cada 20 de octubre, coronas de flores y claveles rojos adornan esta placa. Soy Iduvina Hernández Batres, mujer guatemalteca, defensora de derechos humanos. He ejercido el periodismo y fui participante y dirigente del movimiento estudiantil universitario de los años 70 en la Universidad de San Carlos de Guatemala. En ese espacio me encontré, conocí y entablé una amistad muy entrañable con Oliverio Castañeda de León. Integramos el secretariado de la Asociación de Estudiantes Universitarios, que tomó posesión el 22 de mayo de 1978. Apenas una semana antes había cumplido 23 años de edad, justo en el periodo en el que se dieron en ese año precisamente lo que se llegó a conocer como las jornadas de octubre, en las que hubo una movilización en la ciudad de Guatemala y en varios puntos del país en protesta por el alza al precio del transporte urbano. Aunque le habíamos planteado que no asistiera a la manifestación del 20 de octubre porque había salido un boletín del supuesto ejército secreto anticomunista en el cual se le amenazaba de muerte, Oliverio planteó que era su deber asistir a la marcha y que esta avenida se incorpora a la marcha hasta llegar a la Concha Acústica, donde se incluye en la lista de oradores de ese día. Fue el último orador del mitin, cuando Oliverio termina diciendo con su voz ronca, ¿verdad? Podrán masacrar a los dirigentes, pero mientras haya pueblo, habrá revolución. Esa frase, que ha crecido a lo largo de las décadas que han transcurrido, sonó muy fuertemente ese día. Y yo recuerdo estarlo escuchando desde la base abajo, oyéndolo emitir su discurso. Recuerdo que había un silencio profundo, o sea, habíamos acordado encontrarnos para almorzar varios amigos, entre ellos iba a llegar Oliverio a la casa de otro amigo para que nos reuniéramos después de la manifestación. Y mi compañero y yo nos retiramos del lugar en la moto que manejaba mi compañero. Íbamos sobre la Cuarta Avenida de la Zona 1 en la moto, escuchamos como si hubieran quemado cohetes, ¿verdad? No imaginaba. Llegamos al punto donde nos íbamos a encontrar, estuvimos esperando y Oliverio no llegaba. 2 personas que estaban en la casa salieron a comprar comida y se encontraron con alguien que les informó lo que había sucedido. Entonces retornan a la casa y nos avisan, ¿verdad?, que acababa de producirse el asesinato de Oliverio. La entrada o el ingreso al Pasaje Rubio en la Sexta Avenida es el sitio en donde Oliverio Castañeda de León cayó asesinado por las balas que provenían de un comando de las fuerzas de seguridad del gobierno de Guatemala. Fueron momentos muy dolorosos, muy duros de enfrentar y por supuesto de dar la batalla por denunciar su asesinato y dar inicio al proceso de exigencia de justicia. Han pasado prácticamente 45 años desde ese momento y en realidad no hay justicia por ese caso. No se abrió ningún proceso penal. Mantener viva su memoria, pero sobre todo el legado del compromiso y la búsqueda de construir un proceso de participación que reivindique el sentido y el contenido de la lucha que Oliverio le imprimió a su vida, a una vida
joven, prometedora, truncada por la estrategia contrainsurgente que acabó con una buena parte del liderazgo social y político en Guatemala. El legado de lucha de Oliverio yo lo veo presente en cada expresión de la resistencia ante el asalto a la democracia en Guatemala. ¿Quieres escuchar lo que pasó en otros lugares? Si estás haciendo un recorrido presencial, puedes caminar hacia la Segunda Avenida y 11 Calle y buscar el código QR. Ahí te contaremos del secuestro del escritor y maestro Luis de León. Si haces el recorrido digital, puedes escuchar las demás cápsulas en agenciaocote.com o en tu plataforma de audio favorita. También puedes explorar el mapa para ver otros lugares. Aquí pasó algo. Es una producción de Ocote. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Así llegamos al cierre de esta emisión número 917 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por ser parte de esta red viva de voces que informa, cuestiona y no se rinde. Agradecemos su confianza y el de decenas de radios comunitarias en la región que nos retransmiten, a las organizaciones aliadas y a cada corresponsal que desde los territorios sostiene este pulso informativo con compromiso, mirada crítica y por un mundo más justo donde quepan muchos mundos. Les recordamos que pueden seguirnos en redes sociales como Voces Nuestras y visitar vocesnuestras.org, donde encontrarán más contenidos para seguir tejiendo comunicación feminista, popular y comunitaria desde y para nuestros pueblos. Nos reencontramos la próxima semana con más historias, más análisis y más luchas compartidas, porque en Mesoamérica la esperanza no se calla y la organización sigue creciendo. Le acompañó Joaquín Tapia Arenas. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.